invito a abrir nuestras Biblias a Proverbios capítulo 20, versículo 1. Gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Eso es Proverbios capítulo 20, versículo 1. En esta tarde, hermanos, vamos a estar viendo un estudio bíblico. Vamos a estar viendo varias citas bíblicas, pero no se preocupe si no ha traído lápiz o algo así. Si usted quiere o desea una copia de este estudio al final, con mucho gusto se lo doy el otro fin de semana en papel, porque lleva mucha información, pero es necesario para que nosotros podamos ver acerca de este tema que vamos a ver. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios capítulo 20, versículo 1, y dice la palabra de Dios leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Vamos a orar. Padre Dios, amado Rey, glorificamos tu nombre por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pido, Dios Altísimo, que en este estudio bíblico, Señor, que tú ministres, Señor, en mi mente, en mi corazón, las palabras, que tú abras, Señor, el entendimiento de cada uno de nuestra mente y corazón para entender tu palabra conforme a como está escrita en la intención de tu Espíritu, bendito Rey. Que tú bendigas, Señor, tu pueblo, poderoso Dios del cielo. Que tú nos encamines, Señor, más acercándonos hacia ti. Y que podamos, Señor, también poder aprender, Señor, lo que tú nos traes en esta tarde, para que sea de mucha ayuda y bendición a muchas otras vidas, Padre. En el nombre de Jesús encomendamos este tiempo, nuestras vidas, a los pies de Cristo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que Dios bendiga su iglesia. Bendito sea el Señor. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de su pueblo. Amados hermanos, vamos a estar viendo un tema en esta tarde que es muy controversial. Mucha gente le gusta sacar pleito, contienda y mucho desacuerdo acerca de este tema que vamos a ver en este estudio. Y este tema es un estudio sobre el vino. El vino. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Ahora, estoy más que seguro que se han dado estudios en el pasado, pero lo que pasa es que, ¿verdad? Ya diciéndoles, llevándolo al final de la conclusión a lo que al comienzo. No, amados hermanos, al cristiano no le es dado el poder tomar alcohol o vino fermentado que lleve, ¿verdad?, alcohol. Esa es la realidad del caso, pero sabiendo esto, tenemos que nosotros también entender por la palabra cómo explicarlo. Porque también no solo es de que uno quede plenamente convencido por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios, pero también tenemos que entenderlo en la forma para poder explicarlo a otra persona. Porque mucha gente está en este versículo que dice allí donde comenzamos, el vino es escarnecedor. Escarnecedor porque la gente cuando empieza a tomar, empieza a sentirse un poquito diferente, ya empiezan a salir los chistes, empiezan a agarrar las cosas de Dios a puro chiste. El escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra hace un error, tropieza en la palabra. Y así, amados hermanos, han habido muchos pastores que han yerrado, porque por falta de conocimiento en la Biblia, un evangelista que anda pasando por allá, o un familiar pastor que ha estado en un ministerio más largo que ellos en el tiempo, ha venido y les ha dado un estudio y les ha dicho, un poquito de vinito no es malo, hermanos. Y de allí se toma el consejo el supuesto pastor de esa iglesia, se hace una división en la iglesia porque unos dicen amén, los otros dicen Jehová reprenda al diablo.
Pero qué triste es cuando el que está al frente de la obra, siendo el pastor, le dice amén a esas cosas. Y es peor, siendo de una vida arrastrado por el licor, arrastrado por el alcohol, a volver de regreso a eso. Eso es triste. Que se destruya una congregación por el hecho de que se hay una división, unos en contra, otros a favor. Hermanos, por eso es lo importante de este estudio. Porque nos vamos a encontrar con muchas vidas, tal como allá afuera, pero el mundo es el mundo. Pero nosotros a veces nos encontramos con vidas dentro de la misma iglesia, que dicen que no es malo, que está bien, y sacan muchas razones de ellos mismos. Como lo que es, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo en estos entonces. Y muchos de ellos se van a los versículos famosos que les gusta usar para excusarse ellos mismos, para justificarse ellos mismos en hacer aquellas cosas. Y las citas que muchas veces dicen es, bueno, Pablo le dijo a Timoteo que tome un poquito, tome un poquito de vino para sus problemas, y que el vino es bueno, dicen, para el estómago. Así se excusan unos. Otros dicen, bueno, Jesús cambió el agua en vino, así que Él les estaba dando vino, y se excusan por ese lado. Pero lo vamos a ver hoy en día, porque la palabra es clara y dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Y si dice que no es sabio es porque, mire, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si no es sabio, no tiene temor a Jehová. Por eso hierro. Pero vamos a ver en este estudio, en el Antiguo Testamento, el vino. Hay muchas citas bíblicas que podemos ver acerca del vino. En la primera palabra, vamos a ver dos palabras que salen con frecuencia en el Antiguo Testamento. Hay varias palabras que salen cuando se habla del vino. En el Antiguo Testamento estamos hablando, ¿verdad? Los 39 libros del Antiguo Testamento. Pues la palabra primera que quiero mencionar, cuando usted se va al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento usted va a ver en su traducción, porque la tenemos en el español, y allí en cada parte usted va a encontrar que dice vino, vino, vino. Pero ¿sabe qué? Cuando la Biblia fue primera escrita, es decir, cuando los rollos fueron escritos, no estaba en español para comenzar. Estaba en hebreo, el Antiguo Testamento. Y hay partes, unas pocas partes que estaban en el arameo. Y cuando nosotros queremos entender si en verdad está hablando de vino, y si ese vino es vino fermentado, pues nosotros no solo podemos quedar ahí. Tenemos que investigar un poco más. Eso es lo que se llama, ¿verdad?, estudiar la Biblia. Eso es lo que se llama escudriñar las Escrituras. Y cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y empezamos a agarrar cada de esas palabras en el Antiguo Testamento y vemos donde dice vino, 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 vino. Y nosotros tenemos, digamos, a nuestro lado un diccionario bíblico. ¿Pero por qué un diccionario bíblico? Porque un diccionario bíblico, hermanos, el cual le va a mostrar la palabra cómo es en el hebreo que se usó y la interpretación de esa palabra. Y así nosotros podemos ir al original para ver cuál era el origen de esa palabra que estaba allí. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, hay una palabra en el hebreo que se llama yayin. Y esa palabra se usa muchas veces para describir la palabra esta que nosotros vemos, que es vino. Pero también hay otros versículos bíblicos que cuando nos vamos a un diccionario bíblico para ver cuál era la palabra original en el hebreo, nosotros nos damos cuenta que hay otras partes en la palabra donde en la traducción español o la traducción en inglés le va a decir vino, pero cuando lo vemos en el original nos vamos a dar cuenta que hay otra palabra ahí que dice tirosh.
Ahora, se usaban diferentes palabras porque tienen diferentes significados. Y esas cosas las vamos a ver hoy día. Bendito sea Dios. Así que la primera palabra y más común, la más usada en el Antiguo Testamento para el vino es esa palabra en el hebreo que se llama yayin. Cuando estamos hablando de eso del yayin, es un término genérico usado aproximadamente 141 veces en el Antiguo Testamento. 141 veces en el Antiguo Testamento es usada esa palabra para indicar diversas clases de vino fermentado, que también se usa para lo que se significa no fermentado. Bendito sea el Señor. Así que la palabra yayin, a veces en el hebreo, ellos la usaban para cuando estaban hablando del vino que tenía alcohol, que era fermentado, pero también a veces hay partes en la Biblia que lo usaban, la misma palabra yayin, para describir un vino no fermentado. Bendito sea el Señor. Y uno dice, bueno, ¿y cómo yo voy a poder, verdad, encontrar la diferencia? Ahí está donde Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Pero gloria sea al Señor que en este estudio lo vamos a ver para poder salir de esas dudas y entenderlo mejor. Gloria sea al Señor. Ahora, cuando estamos viendo en la Biblia que era esa palabra yayin usada para vino fermentado o sin fermentar, nosotros nos podemos ir a Nehemías capítulo 5, versículo 18, que habla del vino. Y este vino, aquí lo vamos a ver, y en la Biblia suya lo puede ver también, pero en la Biblia suya, así como aquí, usted puede ver que en el inglés y en el español va a decir vino. Dice aquí, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Hasta ahí voy a leer, Solo dice vino, porque esa es la interpretación que le dieron en el español. En el inglés ahí mismo vemos y dice wine, porque esa es la interpretación que se le dio en el inglés. Pero cuando nosotros nos vamos en un diccionario bíblico y nos vamos a meter y nos vemos allí cuál fue la palabra en sí hebrea, eso nos muestra que es yayin. Y el yayin viene a ser así tanto como lo que es fermentado y a veces se aplica para lo que no es fermentado. Gloria sea al Señor. Ahora, por una parte, el yayin se aplica a toda clase de jugo de uva fermentado. Y eso nosotros podemos ver un ejemplo de eso en Génesis, capítulo 9, versículo 20 al 21. Cuando nosotros vemos en el Génesis, capítulo 9, versículo 20 al 21, dice aquí, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Miren, versículo 21 dice, y bebió del vino. ¿De cuál vino? Bueno, él agarró de esas uvas y empezó a hacer vino. ¿Pero fue fermentado o no fue fermentado? Bueno, vamos a ver. Dice, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Él sí que se embriagó, es decir, que se emborrachó. Así es que sabemos que era vino fermentado. Y así nosotros también podemos ver en el capítulo 19, versículos 32 y 33. En el capítulo 19 de aquí mismo, en el versículo 32 dice, ven, demos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Estas eran las dos hijas de Lot cuando habían salido de la ciudad de Sodoma. Y dice el versículo 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Ahora esta palabra en el hebreo la va a encontrar como yayin, pero cuando vemos el contexto de lo que se está diciendo, vamos a ver, bueno, ¿fue fermentado o no fue fermentado? Y se puede ver, porque dice, le dieron a su padre aquella noche y entró la mayor hija
y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, porque estaba tan embriagado, borracho, que ni se dio cuenta que era su propia hija. Se acostó con ella y no vio ni cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y después de eso, a la siguiente noche también le dieron otra vez a tomar de ese vino fermentado, y ahí fue la otra hija también. Así es que allí vemos esos ejemplos, hermanos, acerca de eso. Así que los trágicos resultados de usar vino fermentado se describen en diversos pasajes del Antiguo Testamento que son notables. Si nosotros vemos Proverbios 23, Proverbios 23 del versículo 29, por favor. Vamos a ver los resultados de la gente que ha estado tomando vino fermentado. Dice la palabra aquí: ¿para quién será el ay? Y un ay no es nada bueno, hermanos. Un ay es algo de dolor, de sufrimiento. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el yayin. En el yayin, pero ese es el fermentado, porque se han detenido mucho, han perdido el sentido, andan haciendo cosas, hablando cosas, metiéndose donde no tienen que estar metidos, y a ellos no les importa, porque están en un estado de que ya están embriagados. Y dice: para los que van buscando la mistura. Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Porque el deseo de tomarla, primero la gente lo ve, y entra por los ojos aquel deseo, la tentación. Lo ve cuando lo rojea en la copa, y entra y se toma. Y la gente cede, y cuando la gente cede, se emborracha. Y cuando la gente se emborracha, ya piensa diferentes cosas. Ya no está sobrio, como dice la Biblia que debemos estar. También dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Y mire cómo lo describe el Señor, porque también eso entra y intoxica la misma sangre de uno también. Mas al fin como serpiente morderá. ¿Por qué? Y como áspida, dolor. ¿No se ha dado cuenta usted que hay gente que ellos no se dan cuenta a veces que ya no tienen ni dientes porque los perdieron allá en el lugar donde estaban tomando, porque alguien les dio y no sienten? Pero al día siguiente ahí están. ¡Ay! No pueden caminar, ahora sí que les duele. Ya cuando les entró, ya, porque esa cosa también le quita a uno todo ¿cómo se llama? Los sentidos también. Pero ya cuando todo empieza, ahí empieza a mirar. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Miren, ya eso no es una persona sobria, eso no es un cristiano. El Señor nos manda a nosotros, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Sobrios en dos formas: sobrios de nuestra mente, sí, porque tenemos que estar pensando bien, y sobrios también en lo espiritual. Pero el que anda, que no piensa bien y se conoce, hermanos, por la palabra de Dios, que la mente es el campo de batalla donde el diablo ataca. Si uno no está sobrio ahí y está intoxicado, ¿cómo va a pensar bien sobre las cosas espirituales? Dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Ahora, un cristiano no es un perverso, hermanos. Un cristiano es llamado a ser justo, a ser amable, a ser de muchas cosas, como menciona Dios en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leer versículo 34. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y el 35 para terminar. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí.
Cuando despertaré, aún no volveré a buscar. Y esas son las cosas que una persona emborrachada, ya no voy a tomar mañana porque, ¿verdad?, me arrepiento de esto, ya va otra vez. Muchas veces, amados hermanos, estas son las cosas que suceden, pero estamos hablando al extremo ya de la gente que se emborracha, ¿verdad? Hay otra gente que se excusa porque ellos dicen, no, yo me controlo. Dios dice que uno tiene que tener control. Jesús tomaba vino. Yo sé que yo solo me tomo una copita cuando yo voy a cenar o a desayunar, digamos, a almorzar. Y así se hacen esas cosas. Pero vamos a ver esas cosas. Estamos viendo ahorita los ejemplos terribles de lo que pasa cuando una vida toma de algo que es alcohólico. Vino fermentado, yayin, ahí estamos viendo esa palabra. Pero, por otra parte, también se acuerda que la palabra yayin, hemos dicho que se aplica para la palabra cuando se está hablando de un jugo de uva que es dulce, pero sin fermentar. Y eso vamos a ver ese ejemplo también. Y ese ejemplo lo podemos ver nosotros, digamos, en Isaías, capítulo 16, versículo 10. Y aquí nosotros vamos a ver que esto también se refiere al jugo dulce cuando se exprimían las uvas. Isaías profetiza y dice, no pisará vino en los lagares el pisador. Vemos aquí que dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino. Esa palabra se usa yayin. En los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Ahora, esta palabra aquí específicamente no se está refiriendo a un vino fermentado. Aquí Dios está hablándole al pueblo que iba a quitar esto de medio del pueblo porque era algo que Dios le había dado como de bendición. Le había dado a tomar jugo de la uva. Le había dado bendición para que ellos puedan tener que comer, que beber. Y él decía en este entonces, no pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Me dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Así nosotros vamos a ir encontrando otras palabras, hermanos, también, como por decir algo, si vamos a Jeremías capítulo 48, versículo 33, en Jeremías 48, 33, mire lo que está aquí diciendo Jeremías, dice, y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. De la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino. Esa palabra vino allí en el hebreo es yayin. Es yayin también. Y dice, no pisarán con canción, la canción no será canción. Cuando vemos Jeremías 40, versículo 10 y 12, dice la palabra del Señor aquí. En Jeremías 40, 10 y 2 dice, y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, más vosotros tomad el vino, el yayin ahí, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Vamos a detenernos aquí un momento. Dios está diciéndole al pueblo a través del profeta Jeremías, planteen viñas, toman del vino. Así que la gente va a decir, pues Dios nos está diciendo, vamos a tomar vino. Pero esta palabra ahí les está diciendo de que ellos deben de hacer de aquel jugo de la uva. Usa la palabra yayin, pero acuérdense, yayin también se refiere al vino no fermentado. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que es fermentado o no fermentado? Porque también Dios no va a estar cambiando su palabra de un lado a otro.
Él va a tener la misma palabra de Génesis a Apocalipsis. Y cuando dice ahí, dice, los frutos del verano y el aceite, y ponerlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Mire lo que dice también en el versículo 12. En el versículo 12 dice la palabra: todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Otra palabra por Yain. Pero quiero mostrarle una más palabra por el Yain. Mire lo que dice en Lamentaciones 2:12. Esta palabra en el hebreo es yayin también. Pero ¿cómo se sabe si esta palabra vino? ¿Cómo se sabe si es fermentado o no fermentado? Dice, decían a sus madres, ¿quién? Los niños. Cuando vinieron los caldeos y invadieron, se llevaron a muchos en cautiverio, dejaron en pobreza a la gente allí. Y los niños decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Ahora, si ese fuera vino fermentado, vamos a creer nosotros, hermanos, que verdaderamente las madres israelitas le daban a sus hijos vino fermentado para que se tomen y se emborrachen. No, hermanos. Ese vino es yayin en el original, pero es vino sin fermentación, es decir, es jugo de uva. Y los niños decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el jugo de la uva? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Así que esto es solo un ejemplo para darles de que esa palabra se usa en los dos términos. Y por eso cuando se estudia la Biblia se tiene que conocer en qué términos se está utilizando esa palabra. Así que la realidad es que el jugo de uva sin fermentar puede conocerse por el vocablo vino, está respaldado por diversos estudios eruditos. Por ejemplo, esto se encuentra en muchos otros libros de estudios también, que esto es así. Se puede encontrar en lo que es un libro llamado el Talmud babilónico, se puede encontrar en una enciclopedia judaica del 1971, y así podemos mostrar otras cosas también que están en el estudio. Ahora, la otra palabra, vamos a ir a la otra palabra que comenzamos, que es tirosh. Esa otra palabra que es tirosh, que también en nuestra Biblia solo va a decir vino, no va a tener la diferencia ahí. Solo si usted tiene una Biblia de estudio que le muestra cuáles son las palabras en hebreo, ahí usted puede ir a buscarlas. O si tiene un diccionario bíblico a la par, usted puede ver esa palabra. Y cuando vemos nosotros que la otra palabra que estábamos viendo es tirosh, que esa palabra traducida también la usan como vino, significa vino nuevo. ¿Ha escuchado eso antes? Que dicen que el vino nuevo. ¿Y cuál es el vino nuevo? O dicen, o vino de la vendimia. Vino de la vendimia, que es decir, la vendimia es que recién de la viña han vendimiado, han agarrado esas uvas, esos racimos, lo han recién agarrado. Pero eso se refiere al vino nuevo, es decir, al jugo de uva recién hecho. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando nosotros vemos allí, en el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra tirosh para el vino, así como hemos visto que hay como maldición, salen cosas malas del yayin fermentado. El vino fermentado tiene como algo que Dios está hablando en los proverbios, algo malo sobre eso. Pero en el tirosh no hay algo malo, sino que hay una bendición, dice ahí. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 65, versículo 8, la palabra del Señor ahí nos dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré por mis siervos, que no lo destruiré todo. Estas palabras que usa aquí, que en esta traducción, en el inglés
dice new wine. Ahí lo en la primera línea. Thus saith the Lord as the new wine. En el español dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto. Esa palabra mosto a veces se va a encontrar, pero a veces se va a encontrar la palabra vino. Y por eso nosotros tenemos que ver todas esas partes y entender de que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no todo lo que dice vino se refiere a lo que tiene alcohol. Ese es el punto de lo que estoy tratando de decir. Y yo pienso que entendemos eso ya, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que vamos a seguir y vamos a ver unos ejemplos. Usted se ha de acordar de lo que Dios le dijo a los que iban a hacer un voto del Nazareno. Si nosotros vamos a Números, capítulo 6, versículo 3, en Números 6:3, la palabra del Señor nos muestra algo. Y lo vamos a leer. Números 6:3. Aquí dice: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ahora, cuando un israelita iba a hacer un voto del Nazareno, que era, digamos, como una consagración, iba a hacer un voto, decir, yo me voy a consagrar por tales días al Señor. Hacían varias cosas, como dejarse crecer, ¿verdad? Los lados aquí, y después ya al terminar ellos se lo cortaban y lo ofrecían también al Señor. Pero parte de eso es que Dios le había ordenado a Moisés y le dijo que el que quiere hacer esto, porque era una cosa voluntaria también, y el que quiere seguir y hacer, ¿verdad?, ese voto del Nazareno, le dio instrucciones y les dijo esas palabras que acabamos de leer. Así que cuando alguien iba a hacer el voto del Nazareno, ellos no podían ni comer nada que tenía que ver con la viña. No solo era de que no podían tomar algo de licor, sino que no podían tomar o comer nada que tenía que ver con la viña. Gloria sea al Señor. Así que el nazareno debía abstenerse de vino y de sidra. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque eso era como un símbolo de separación, que ellos estaban separándose para Dios. Ahora, con frecuencia el beber alcohol conduce a otros pecados, tales como la inmoralidad sexual o la actividad delictiva. Los nazareos no debían comer ni beber nada que se hiciera de la vid, a fin de enseñarles que tenían que evitar el pecado y cualquier cosa que lindara en él, condujera a él o lo tentara a uno a comer o a cometerlo. Así que ellos tenían unas reglas estrictas de que ellos no podían comer, no podían hacer algo que iba a hacer que otro caiga en ese pecado tampoco. No podían hacer nada de eso que iba a ofender a Dios. Eran unas reglas estrictas que tenían una vida que iba a tener eso, a practicar el voto del Nazareno. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuál fue el fundamental, el espíritu fundamental del Nazareno? Es decir, el propósito de lo que espiritualmente se estaba haciendo ahí. ¿Qué es lo que significa eso? Es decir, total consagración a Dios y a sus normas más elevadas. Es una exigencia para el creyente en Cristo. Vamos a ver Romanos 12:1. En Romanos 12:1, nosotros ya que somos cristianos, como cristianos, nosotros somos llamados a tener un total sometimiento a la palabra del Señor. Y en Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia, esto lo hemos visto antes, por misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que una persona no puede venir y decir, voy a ir a la iglesia y viene un poquito tomado.
Una persona no puede decir, voy a ir a la iglesia y va a venir todo emborrachado. Tenemos que venir en esta condición, como dice Dios, a la casa del Señor. Pero no solo porque voy a la casa de Dios, voy a ir que no estoy intoxicado. Si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón en todo momento, donde quiera que estemos. Por eso es que el cristiano no puede estar intoxicándose con licor. Y la palabra también nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Allí dice, pero por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si queremos que nosotros nos reciba, pues tenemos que apartarnos de aquellas cosas que en Proverbios hemos visto, que dice que no nos demos al vino, que no erremos, que no hierremos por eso, porque si no seríamos sabios, dice la palabra. Y también cuando vemos en el capítulo 7 de aquí mismo, el 7:1, dice allí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que esto sí lo lleva en el temor a Dios. El otro los aparta del temor a Dios, porque dice la palabra allá en Proverbios, donde leímos, dice que el que hierra por eso no tiene temor a Dios. No tiene sabiduría. No es sabio conforme a la palabra de Dios. Pero aquí está diciendo, así que amados, hablando del pueblo cristiano, puesto que tenemos tales promesas, tenemos esa promesa de la vida eterna. Tenemos la promesa de que Cristo siempre estaría con nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos hacia el Padre. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y ahí está hablando de las dos partes de la santidad, lo interno y lo externo. Porque la carne es el cuerpo, el espíritu es lo de adentro. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es decir, en la obediencia a la palabra de Dios. Así que la existencia de cualquier cosa que pudiera inducirlo a uno al pecado, estimular un deseo por cosas perjudiciales, abrir el camino al vicio de la droga o del alcohol, o hacer que un hermano tropiece, es hoy tan necesaria para el creyente como lo fue para el nazareo en la época del Antiguo Testamento. Es decir, por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar y guardar nuestro testimonio donde quiera que estemos, porque puede ser que nosotros cuando estemos haciendo algo, otro vea y nosotros seamos causa es decir, piedra de tropieza para la fe de otra vida. O otro vea que uno tome y dice, pues yo tomo también, porque no, él es cristiano, yo soy también. Y por eso uno tiene que cuidar su testimonio de todas estas cosas. Ahora, vamos a ver el vino en la época del Nuevo Testamento. Ya hemos visto un poquito de las citas en el Antiguo. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Cuando nosotros vemos el vino en el Nuevo Testamento, vamos a ver, ¿era mezclado o era puro? Referencias históricas con respecto a la preparación y el uso del vino por los judíos y otras naciones del mundo bíblico indican que era a menudo vino sin fermentar y, por lo general, mezclado con agua. Si es que hay partes en la Biblia donde nosotros vamos a poder ver que se habla acerca de vino, y vamos a ver que también en la historia hay partes donde era jugo de uva y otras partes donde los mismos judíos tenían en sus fiestas y cosas así, donde tenían cierta cantidad de, digamos, una pasta de lo dulce de la uva que fue preparada, y a eso le mezclaban agua. Es como decir lo que se llama hoy en día cordial, ¿verdad? Uno va al shopping y compra una concentrada de ahí que si se lo toma así, ay, qué dulce, ¿verdad? Pero por eso se llama cordial, porque está concentrado de dulce, pero le echan un poquito
de lo dulce y el resto es agua, ya va mezclado. Y eso es una práctica que tenían los judíos para una forma de preservar el jugo de la uva que ellos tomaban, porque ellos practicaban, ese era un jugo que ellos tomaban bastante. Es como decir, ¿verdad? El salvadoreño, el favorito jugo de ellos, o lo que toman es, digamos, la horchata, o puede ser, digamos, bueno, yo no sé si allá es famoso el tamarindo también, pero cada lugar tiene su cosa, pues los israelitas su cosa es ese jugo de uva. Bendito sea el Señor, y por eso ellos lo preservaban de diferentes formas. Ahora, cuando nosotros vemos, un método era deshidratar las uvas, rociarlas con aceite de oliva para conservarlas húmedas y almacenarlas en tinajas de barro. Esa era una forma de preservar las uvas para el uso en el jugo después que iban a hacer. Otro método era hervir el jugo de uva hasta que se convierta en una pasta densa o almíbar, es decir, una miel de uva. Ese proceso permitía que se guardara el jugo, le quitaba la cualidad embriagante debido a la alta concentración de azúcar y preservaba su dulzura. Ya de ahí lo único que hacen es sacar eso, le ponen agua y ya tiene su jugo de uva. Bendito sea el Señor. Pero ahora vamos a llegar al punto, un punto muy esencial, ¿verdad? Y vamos a ver el punto donde vemos la cual mucha gente dice, pero Jesús cambió el agua en vino. Vamos a ver esas citas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, por decir algo, en San Juan, capítulo 2, versículo 11, bendito sea el Señor. Esto nos lleva a la boda de Caná, donde Jesús hizo el primer milagro que está registrado en la Biblia. ¿Y qué clase de vino era? ¿Cómo se ha visto? ¿Pudiera ser fermentado o no? ¿Puro o diluido? Hay que determinar la respuesta a esa pregunta por la implicación contextual y la probabilidad moral. El punto de vista de todo esto, es decir, que Jesús hizo en esta palabra. Ahora, antes que entremos en esto del Nuevo Testamento, le quiero decir que cada vez en el Nuevo Testamento que dice vino en su Biblia español, o que dice wine en la Biblia habla inglés, esa palabra, acuérdese que el Nuevo Testamento es hecho en el griego, fue escrito. Y en un diccionario bíblico ya no va a usted encontrar la palabra yayin o tirosh, porque esas palabras son hebreas. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el griego va a encontrar usted una palabra para el vino, cuando habla de vino, y va a encontrar que la palabra vino se refiere a una palabra oinos. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos el objetivo primordial del milagro que fue revelado, a revelar la gloria de Dios, de tal manera que produjera la fe personal en el Hijo Santo y Justo de Dios, que es Jesucristo, que vino a salvar a las personas de su pecado, no a hundir a la gente en el pecado. La gente se quiere justificar muchas veces, decir, no, pero yo tomo porque también está bien. Jesucristo, Él, ¿verdad? En la boda de Caná lo convirtió el agua en vino, así que yo puedo tomar, y se justifican y agarran eso como un permiso. Pero cuando nosotros vemos que el primer milagro fue para glorificar a Dios, era el comienzo allí del ministerio de Jesucristo, y el propósito principal del cual vino Jesucristo a la tierra era para salvar a la humanidad y sacarlos de ser esclavos al pecado, no para hundirlos en el pecado. Y viendo eso, hermanos, sugerir que Cristo mostró su divinidad de Hijo unigénito del Padre
como lo que dice, ¿verdad?, Juan 1:14, que ahí dice que Él se vio la gloria de Dios como el único unigénito Hijo de Dios, porque acuérdense que Él vino de allá, Cristo vino de allá del cielo, tomó un cuerpo de hombre, de humano aquí en la tierra, y al crear milagrosamente litros de vino embriagante, hermanos, cuando nosotros empezamos porque acuérdense que eran como barriles que andaban allí, unos como 6 grandes, y vamos a decir nosotros que los hombres allá estaban en la boda, que ya estaban bien tomados, dice la Biblia, supuestamente de vino, y ahora Jesús, que ya están bien embriagados y tomados, ahora Jesús les va a ir a hacer un milagro para que tengan más y decir, tomen, sigan embriagándose. Cuando sabemos que en el Antiguo Testamento dice que la persona se hace escarnecedora, que no piensa bien, que va a haber cosas, se va a empezar a hablar perversidades. Jesucristo cumplió la palabra de Dios. No se le iba a ir ese detalle a Él, porque Él es la palabra viva, hermanos. Bendito sea el Señor. Así que cuando nosotros vemos estas partes, hermanos, cuando alguien pueda decir, no, pero verdad, él lo cambió en vino, hermanos, pero ¿qué tipo de vino estamos hablando? Porque ciertamente no fue fermentado, no fue para que la gente se siga emborrachando, embriagando. Mire, cuando dice allí, no sé si tenemos el versículo 10, dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, el buen oinos, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esa palabra oinos también, hermanos, ¿sabe qué? Cuando uno hace un estudio detallado se va a encontrar de que la palabra oinos se refiere al vino fermentado, pero así como la palabra en hebrea que es yayin, que se puede referir a los dos, oinos también se refiere a los dos, como el vino fermentado, así como el no fermentado. Bendito sea Cristo para siempre. Así que, ¿qué implica? Que la gente ya había bebido en abundancia. Hemos visto ahí que la gente ya había bebido en abundancia y que eso era importantísimo para su misión mesiánica. Exige una irreverencia, hermanos, que pocos se atreverían a mostrar. Daría más testimonio a la honra de Dios y a la honra y la gloria de Cristo. Creer que de manera sobrenatural Cristo creó el mismo jugo de uva que Dios hace cada año mediante el proceso natural. Es decir, es más posible entender de que lo que Jesús hizo un jugo natural de la uva, en vez de decir que era un vino fermentado, que gente que ya estaba embriagada se siga embriagando más. Porque eso va en contra todo lo que es Cristo, eso va en contra su deidad, eso va en contra de que Él sepa todas las cosas, que Él conozca todas las cosas. Es como decir, como que si Cristo no sabía que ya habían bien tomado. Y si hemos visto, era una boda. Los que han estudiado lo que es una boda judía, las bodas judías, amados hermanos, no solo son de una tarde como son aquí muchas veces, o solo de un día, sino que esas comienzan en las noches y van por 7 días. Y la gente come y bebe los 7 días. Usted se puede imaginar unas vidas que están ahí embriagándose, emborrachándose, y después viene Jesucristo, que es el Salvador de la vida, el quitador del pecado. Solo para que la gente diga, no, pero ahora ya les dio de tomar más. No, hermanos. Gloria sea al Señor. Por eso es que cuando nosotros vemos la palabra del Señor, ¿verdad? Todo eso es contrario, ¿verdad?, a la revelación bíblica tocante a la perfecta obediencia de Cristo, porque Cristo no desobedeció al Padre en nada, Él cumplió la palabra. Así que cuando nosotros vemos, hermanos, vamos a ver algo también. Si nosotros examinamos en lo de la medicina, por ejemplo, médicos especialistas sobresalientes, hermanos, han hallado prueba inequivocable
de que el consumo moderado de alcohol, ahora estamos hablando, digamos, vamos a la ciencia. Si estamos diciendo de que una pareja, un hombre y una mujer, han estado tomando licor esa noche y se meten ahí a fornicar, y de esa fornicación que tuvieron cuando estaban tan embriagados y sus cuerpos estaban, digamos, hinchados del licor que estaba intoxicados, y de eso la mujer pues ahora va a tener un bebé, salió embarazada. Veamos un caso así. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? En muchos casos lo que la ciencia muestra, hermanos, que prácticamente el consumo moderado de alcohol daña los sistemas reproductivos de mujeres jóvenes y ocasiona abortos y nacimientos de niños con defectos mentales y físicos incurables. Autoridades mundiales sobre embriología prematura sostienen que las mujeres que beben, es decir, las mujeres que toman alcohol, incluso moderadas cantidades de alcohol cerca del tiempo de la concepción, un periodo de, digamos, como 48 horas, se arriesgan al daño de los cromosomas de un óvulo que se prepara a salir del ovario, y de esa manera causan resultados desastrosos al desarrollo mental y físico del infante, porque ellas arriesgan que el niño que van a tener salga dañado, lastimado de una forma u otra, y esos son daños irrevocables, porque ya un niño que sale con un retardío, es decir, mental, porque ya sale como dañado de su cerebro por el proceso de la intoxicación de lo que estaba en el sistema de aquella mujer en el momento de la concepción. Así que, hermanos, tomando esos en el lado de la ciencia, sería absurdo desde el punto de vista teológico, porque nosotros decimos, pues Jesucristo es Dios. Él también es que no solo es Dios omnipotente, sino que es omnisciente. Omnisciente queriendo decir que sabe todas las cosas. Y nosotros, digamos, si hay vidas que pueden decir, no, pero Jesús cambió el agua en vino, así que estamos diciendo pues que ya en una fiesta, en una boda, cuando la gente ya está borracha, y especialmente se sabe también que en una boda, los mismos, el esposo y esposa se iban a un lugarcito para también empezar a tener relación íntima en esos días, en esos tiempos. Y vamos a decir nosotros que ellos estaban ahí tomando, embriagados, y después se iban y la mujer después salía embarazada. Hermanos, estas cosas así, eso sería algo absurdo asumir que eso fue así. Porque sostener que Jesús alentó el uso de las bebidas alcohólicas en una boda a la que asistían muchas mujeres, incluso una novia con la posibilidad de concepción inmediata, afirmar que desconocía los efectos potenciales terribles de la bebida embriagante para las criaturas en el vientre de la madre es poner en tela de juicio su divinidad, su sabiduría y discernimiento de lo bueno y lo malo. Eso es lo que esta gente verdaderamente está diciendo sin saber lo que está diciendo cuando piensan que Jesús fue el proveedor del vino, del alcohol en esa tarde. Es como decir, bueno, si Él fue el que proveyó ahí la cantidad de vino, pues ¿qué diferencia puede haber entre Él y el que está vendiendo el licor allá en los lugares donde la gente lo va a comprar? No hay diferencia. Porque ahí estaban en una boda y Él fue el promovedor del licor en ese lugar. Eso es lo que mucha gente se pone a pensar, pero por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ver de que eso no fue de esa forma. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos en la palabra
digamos, si nosotros vemos qué es lo que se usó en la cena del Señor, qué es lo que fue usado en la cena del Señor. En la cena del Señor, vamos a ir a uno de esos versículos nomás por el tiempo, en Mateo capítulo 26, versículo 29. Aquí en esta parte nosotros vemos en San Mateo capítulo 26, versículo 29, usted va a encontrar en los 4 evangelios que nunca habla la palabra vino, sino que la palabra que usa es jugo de la vid. Dice, y os digo que desde ahora, este Jesús que habló, acuérdese, Jesús la noche que él fue aprehendido, él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Estaba celebrando la Pascua esa noche. Por eso habían preparado el lugar, ¿verdad? El aposento alto. Y allí ellos traían y tenían un poquito de comida porque era lo que ellos estaban celebrando la Pascua en esa noche. Y entre medio de esa Pascua, amados hermanos, tenían ahí jugo de uva. Y tenían ahí pan. La cual, entre medio de eso, Jesús, ¿verdad? Se paró y él agarró el pan y dijo, tomad. Y ahí es donde él empezó a instituir, ahí es donde él dio el orden de la cena del Señor. Por eso es que el pueblo de Dios, después de allí, es que sale haciendo la cena del Señor. Porque allí él instituyó eso. Pero ¿qué usó? Lo que estaba ahí de lo que es la Pascua. Y nosotros, amados hermanos, si nos vamos a ir a ver, si nos empezamos a investigar en el Antiguo Testamento, bueno, ¿qué es lo que usaban en la Pascua? ¿Usaban vino fermentado o vino no fermentado? Hermanos, era vino que no fermentado, es jugo de uva. Y por eso ahí lo dice bien claro, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, porque no era fermentado, era un fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando dice fruto de la vid, en el griego, esta palabra es genema ampelos. Cuando uno lo busca en un diccionario bíblico, la palabra griega le va a aparecer, no le va a aparecer como oínos, no le va a aparecer como otra cosa, le va a aparecer con la palabra genema ampelos. Bendito sea el Señor. Así es que así, amados hermanos, nosotros vamos viendo todo esto para poder después explicarlo a otras vidas. Que no fue vino fermentado, que cuando él instituyó, porque hay iglesias que ellos hacen la Santa Cena, la hacen con vino pero fermentado. Y la gente dice, no, pero Jesús, de verdad, él celebró la cena del Señor, él dio esta instrucción, así que por eso lo hacemos, sí, pero no era con vino fermentado. Ahora, en parte ya hemos nosotros visto este estudio, cuando hicimos el estudio, ¿verdad?, acerca de lo que es la cena del Señor. Así que ya por el tiempo vamos a avanzar, bendito sea el Señor. Vamos a avanzar, pero lo que es importante ver, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Aquí Pablo les dijo a los corintios que se libraran de la vieja levadura, es decir, de la gente de fermentación, de la malicia y la perversidad, porque Cristo es nuestra Pascua, les dice. Dice, no es buena vuestra jactancia, les estaba diciendo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y después cuando vemos el 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Está hablando de la vieja manera del ser, de la vieja manera de vivir, que lo describe en este lado como levadura. Porque la levadura es ese agente que uno le echa al pan, ¿verdad? Esa levadura es lo que hace crecer aquel pan. Pero cuando está hablando de esa vieja levadura, está hablando de la vieja manera de ser, pues, del viejo hombre, de lo que éramos cuando estábamos en el mundo, que ya Dios no nos permite ser de esa forma. Ahora tenemos que ser nueva criatura en Cristo. Pero así como nosotros vemos que está diciendo ahí, sead nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8, por favor.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad. Ahora lo está llevando al carácter, como uno lo debe ser. Allá lo estaba hablando en la práctica de lo que se hace con el pan literal, pero aquí lo está llevando a lo espiritual como uno debe ser. Y dice, ya no, ¿verdad?, en la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque ya nosotros ahora debemos ser de esos creyentes que somos sin aquella levadura, sin tener aquel viejo hombre dentro de nosotros, sin aquella vieja manera de ser. Así que hubiera sido inconsecuente con la meta y el requisito espiritual de la cena del Señor el uso de algo que fuera símbolo del mal, es decir, algo con levadura, porque la levadura, así como la fermentación, tiene un símbolo de que llega un momento donde Dios les dice al pueblo que ellos no pueden tener nada de eso en su casa, no pueden utilizar esas cosas, porque tenía un símbolo que simbolizaba el mal. Bendito sea el Señor. Ahora, les voy a mencionar un poquito acerca del proceso de fermentación en el vino. ¿Cómo es que trabaja el vino? Ese proceso de la fermentación, ¿cómo es? Bueno, el proceso de fermentación en la elaboración del vino convierte el mosto de uva en una bebida alcohólica. Este es como se saca la bebida que tenga alcohol. Dice, durante la fermentación, las levaduras transforman las azúcares presentes en el jugo en etanol y dióxido de carbono como subproducto. En la vinificación, la temperatura y velocidad de fermentación son consideraciones importantes, así como los niveles de oxígeno presentes en el mosto al inicio de la fermentación, el riesgo de fermentación estancada y el desarrollo de varias fallas en el vino también puede ocurrir durante esta etapa, que puede durar de 5 a 14 días para la fermentación primaria y potencialmente otros 5 a 10 días para una fermentación secundaria. La fermentación se puede realizar en depósitos de acero inoxidable, lo que es habitual en muchos vinos blancos. Así que allí es donde en el proceso es como se sacan diferentes tipos de vinos, si va a ser vino blanco y diferentes tipos de medidas de alcohol, dependiendo en el proceso. Pero ya para terminar, hermanos, porque nos faltan 15 minutos, como les dije, este estudio es bien largo, hermanos, he estado solo dándolo en poco, pero vámonos a unas citas que son importantes, ya para terminar. Vámonos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. En 1 de Timoteo 5:23, aquí está a veces lo que hay gente que se excusa en esto y dice que Pablo le dio el permiso a Timoteo para que pueda tomar vino, ¿verdad? Y ahí está la excusa que pone. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta palabra, hermanos, cuando dice vino, en el griego es oinos. Y acuérdense, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, la palabra oinos se puede usar en los dos sentidos. ¿Qué fue? Pues fue vino fermentado o fue vino sin fermentar, es decir, fue jugo de uva. Mezclado un poco. ¿Cómo fue? Pues oinos es la palabra en griega que igual a la palabra en hebreo yain se usa para describir vino fermentado y también el vino no fermentado, mejor conocido como una pasta de uva mezclado con la mayoría de agua para tener jugo de uva.
Así que vemos con estas evidencias, es decir, las evidencias que hemos estado viendo, que esa una palabra puede ser usada en las dos formas, como nosotros estábamos viendo, que el mismo Pablo está diciendo que no debemos de tener esa levadura. El mismo Pablo está diciendo que tenemos que presentarnos. ¿Cómo debemos presentarnos? El mismo Cristo que está, ¿verdad?, Dios hablando también en el Antiguo Testamento como gente que enseñaba la palabra. No van a venir a enseñar a decir, pues tome licor. Estamos viendo de que Él estaba diciéndole que Él tome un jugo de uva. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a lo que se habla acerca del consejo, en lo que se busca en los obispos y los diáconos, cuando nosotros vemos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3, aquí en esta parte, en 1 de Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Cuando dice no dado al vino, hermanos, esta palabra, cuando dice no dado al vino, es un poquito diferente. En el griego no aparece como oinos, sino que aparece como otra cosa que dice par oinos. Y eso tiene una diferencia. Y esa diferencia, cuando habla del par oinos, eso, amados hermanos, está hablando, digamos, no está hablando de alguien que no está dispuesto a pelear y ofrecer el mal, como uno que está intoxicado por el vino fermentado. A eso se refiere. No es que se está refiriendo diciendo, digamos, una persona que va a ser un obispo tiene que ser alguien que no es dado al vino, así que la gente va a decir, no es dado al vino, así que eso quiere decir que nunca puede tomar vino. Porque ¿sabe qué? Después se va a ir a topar con unos versículos más atrás, como lo que es el 1 de Timoteo 3:8, y en el 1 de Timoteo 3:8 dice que para el diácono, ahora acuérdense que el obispo es una persona que ya es un pastor, pero viene a ser como un pastor supervisor, viene a ser, digamos, un obispo. Y si nosotros vamos a decir ahí de que al obispo le está diciendo no dado al vino, usted no puede tomar vino por nada, pero después vamos al consejo que le está dando Pablo a Timoteo y le está diciendo, pero el diácono, miren, el diácono le dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Así que la gente lo puede ver y lo interpreta y dice, pues este no puede tomar por completo nada, pero un diácono puede tomar un poquito. No, hermanos. Y estas son las cosas que a veces la gente, ¿verdad?, en tratar de explicarlas, pueden enredarse. Porque Pablo tampoco va a venir a hacer excepciones a gente y va a decir, porque acuérdese que los diáconos son los que están preparándose para ser los líderes del futuro, y muchos de ellos salen después como pastores. Y específicamente cuando nosotros vemos todo lo que el Señor ya ha hablado en la palabra, una persona que es un diácono a veces se le da la posición dentro de una iglesia para dar consejos, para ministrar la palabra. Así que, ¿cómo es que esto es? Bueno, en esta ocasión aquí, cuando dice no dados a mucho vino, esta palabra vino sí usa oinos. Ahora, escuche esto. Cuando dice no dados a mucho vino, la palabra usada es oinos en el griego, que se refiere al vino fermentado. Pero Pablo no está dando consentimiento para el uso del vino. Es decir, usted puede usar un poquito. No está diciendo eso, Pablo. No está consintiendo al uso del vino fermentado, sino que está utilizando las palabras diciendo no dados a mucho vino para referirse a que el obrero de Dios, aquel que está llamado a ser, digamos, a que está sirviendo, ese obrero de Dios sirviendo como un diácono, tiene que ser alguien que no sea esclavo del pecado, como lo que es una persona que se intoxica con el uso del alcohol. Porque acuérdense, en una iglesia todos se dicen que son cristianos, pero entre esos, cuando usted visita a alguien en su casa, allí están tomándose una copa de vino. Y ahora, si esa persona viene a ser un diácono, esa persona no es permitido por el hecho que es cristiano. Ningún cristiano, sea alguien que tenga cargo o no tenga cargo dentro de la iglesia o no se nos es permitido tomar alcohol, vino fermentado, nada de eso.
Así que lo que esto está diciendo aquí, que es alguien que no debe ser, alguien que va a ser un diácono, tiene que ser alguien que no es dado a ese mucho vino, es decir, que no es seducido o tiene ese hábito de ir a eso. Pero cuando habla en el versículo 3, cuando está hablando del obispo, al obispo está hablando de que esa persona no debe de ser alguien que es dado al vino, es decir, que tiene que ser alguien que no es una persona que no va a pelearse, que no va a ofrecer el mal, que no va a hacer las cosas como una persona que está intoxicado por el vino fermentado. Vamos a ver unas últimas citas bíblicas, hermanos, ya para terminar. Nuestro cuerpo, acuérdense, hermanos, en todo esto, el punto de todo es esto. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro del creyente siempre. Por esta razón, el cristiano debe evitar toda especie de mal, incluyendo el consumo del alcohol. ¿Por qué? Vamos a ver estas citas bien rápidas. Levíticos capítulo 10, por favor, hermano, del versículo 9 al 10. Vamos a irnos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, solo unas pocas citas y ahí terminamos. Dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Acuérdese que allá en aquel entonces tenían un tabernáculo de reunión que era un lugar donde ellos entraban. Allí adentro estaba el arca del pacto que representaba la misma presencia de Dios con su pueblo. Ahora nosotros no tenemos un gran templo, pero sí tenemos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios en nuestra vida, porque ahora nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso ahí dice, Él estaba diciendo a ellos en aquel entonces que no beberéis vino, esa palabra es yain, ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Esa era la penalidad, que iban a poder morir, y Dios los mataba. Dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para todos los otros sacerdotes que iban a venir, tenían que obedecer esto. Y es decir, el versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Dios es santo, hermano, y el pueblo de Dios es un pueblo que es diferente. Y ahora, cuando nosotros vemos Ezequiel, capítulo 44, versículo 21, ahí lo recalca otra vez el Señor. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Amados hermanos, muchos pueden decir: pero yo no voy a tomar pues cuando venga a la iglesia, pero en mi casa de lunes a viernes. No, hermanos, acuérdese, mire, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. Nosotros somos ese templo, moviéndonos donde quiera que vamos, ahí va el templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que no es que porque yo voy a ir a la iglesia no voy a tomar, pero voy a pasar tomando de lunes a viernes, y el sábado y domingo que vengo a la iglesia no voy a tomar. No, porque ahora el cuerpo nuestro es templo, y el Espíritu Santo, que es santo, mora allí. Bendito sea el Señor. Por eso donde quiera que yo vaya tengo que estar sobrio, tengo que estar en comunión, en obediencia al Señor. No me es permitido intoxicarme. Y ahora cuando nosotros vemos el consejo sabio en los Proverbios capítulo 31, versículo 4 al 5, Proverbios 31, 4 al 5 dice: no es de los reyes olemuel, no es de los reyes beber vino, ni los príncipes la sidra. ¿Por qué? Versículo 5: no sea que bebiendo olviden la palabra de Dios. Miren,
y pervierten el derecho de todos los afligidos. No vaya a ser que nosotros, ¿verdad?, cuando estamos, digamos, alguien que se puede intoxicar, no vaya a ser que nos vayamos a olvidar la palabra de Dios, empezar a maldecir las cosas de Dios, empezar a burlarnos de las cosas de Dios, empezar a pisotear la palabra de Dios. Porque eso es lo que pasa cuando una persona empieza a embriagarse, a emborracharse. Y ya para terminar, la palabra nos aconseja 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, amados hermanos, si alguien ama a Dios, en verdad vamos a decir que vamos a tomar ese riesgo de que vamos a tomar un poquitito, vamos a intoxicarnos, vamos a querer verdaderamente tomar el riesgo de perder la comunión con Dios sobre un trago, como mucha gente ha hecho y lo ha perdido, esa comunión con Dios. Han caído al vicio nuevamente. Así que esas son las cosas, amados hermanos, y ese es el punto de todo eso. Que Dios nos ayude para poder explicárselo a otras vidas. Bendito sea el Señor.